El director de la editorial le gusta mucho el fútbol de antaño y entonces decía que ¿por qué no escribir sobre los futbolistas rusos que vinieron a España justo cuando Mikhail Gorbachev permitió esa apertura de las fronteras y que los deportistas soviéticos pudieran buscarse la vida fuera de su país? Hasta entonces jugaban en equipos de allí, en Moscú, en Leningrado, la ciudad que fuera, pero no podían venir a jugar a España o a Italia, a Inglaterra, a Alemania. Entonces, a partir del año 88 es cuando los deportistas soviéticos de cualquier disciplina, fútbol, baloncesto, pueden salir a jugar fuera de sus clubes de siempre, allí en la Unión Soviética. Y entonces el primer futbolista soviético que vino a España fue Rinat Dasayev, un portero legendario de la década de los 80, que está por aquí en la portada. Aquí. Y él fue quien abrió el camino para que ya poco a poco llegaran más futbolistas de la Unión Soviética o ex Unión Soviética, que acaba desapareciendo en el año 91. Y bueno, pues vienen rusos en su mayoría y acaban dejando mucha huella en España, en distintos clubes. Son jugadores muy profesionales, muy trabajadores y mucha gente tiene muy buenos recuerdos de aquella época y a ellos va dedicado este libro. El portero, Dasayev, fue el primero en llegar a España. No fue el primer futbolista en salir de la Unión Soviética, que mucha gente cree que sí lo fue. No fue él, fue de los primeros, pero el primero fue un compañero suyo de la selección, un ucraniano, que se llamaba Alexander Zavarov, que jugó en la Juventus de Turín, que era un equipo muy potente entonces ya. Y tuvo otros compañeros que también salieron a otros equipos europeos. Él llegó a este lado del telón de acero un poquito más tarde que ellos. Él llegó, me parece que, si no recuerdo mal, fue en noviembre del 88. La Liga Soviética de entonces yo creo que era más competida que la Liga Rusa de hoy. También quizá porque había jugadores muy buenos en esa época. Pero fíjate, era una dictadura como era la soviética. Los clubes pertenecían a estructuras de poder. Por ejemplo, el CSKA de Moscú o CSKA era el equipo del ejército soviético. Luego estaba el Lokomotiv, que creo que era de los ferrocarriles. Estaba también el Dinamo de Moscú, también muy potente, que era el equipo de la policía, del KGB, de la policía y los servicios secretos también. Y entonces, luego estaba el Spartak de Moscú, que yo siento una simpatía especial por ese club porque no pertenecía a ninguna estructura de poder de la Unión Soviética. Era un equipo de cooperativas de barrio y el nombre viene de Espartaco, el líder esclavo que se rebela contra Roma, ese símbolo de libertad que fue él. Y entonces te decía que tenía una historia muy interesante porque tuvo que enfrentarse a enemigos muy poderosos, no solo en lo deportivo. Precisamente en lo deportivo no eran tan poderosos quizá, pero sí lo eran en lo político, y uno era el Dinamo de Moscú. Este libro, ya digo, narra lo que son finales del siglo XX y principios del XXI, pero también buceamos en lo que fue la Unión Soviética de la era de Stalin, tan dura, daría para escribir varios libros eso. Entonces el Spartak de Moscú era un equipo, ya digo, muy popular y tenía unos jugadores muy famosos, muy buenos. Eran hermanos, eran 4 hermanos, los hermanos Starostin. Entonces ellos consiguen derrotar en la Copa Soviética, consiguen derrotar en las semifinales en el año 38, creo que fue, al Dinamo de Moscú, que era el equipo que dirigía el jefe del NKVD, que es como la policía política y el servicio secreto de entonces, que era como el precursor del KGB, que es más conocido para nosotros ese nombre. Bueno, pues entonces él consigue que el partido se repita y el Spartak vuelve a derrotarlos. Entonces eso para él fue tal afrenta que mandó a los 4 hermanos de Starostin a Siberia, ahí al Gulag. Y estuvieron encarcelados hasta que murió Stalin en el año 53. Hablamos de, creo que son 14 años. Si fue en el 38, 39, bueno, pues 14, 15 años. Ahí
ahí pelándose de frío, no sé cómo sobrevivieron los pobres, y hasta que no murió el dictador, no pudieron recuperar la libertad. Entonces, cuando ya ha muerto Stalin, lo sucede Nikita Khrushchev, que seguía siendo un dictador, pero no tan sanguinario como lo fue Stalin. Entonces, ellos vuelven, recuperan su vida como pueden, ya no como futbolistas, porque ya no tienen la edad para jugar, pero sí para impulsar su equipo. Y su equipo, pues recupera la senda del éxito y pues como decía, ya en los años 80 y 90 al principio, pues muchos de los que acabaron viniendo a España jugaron en ese equipo. Por eso este pequeño homenaje también a ese equipo, que yo creo que lo merece.